Después de una panzada seguida de videos IA, toca un episodio relleno enfocado en 4chan, antes de que como humanidad entremos en la saga de Atlas y 4chan junto a Reddit y la regla 34 se enfoquen únicamente en la raza de las atlastianas. Nacida de la categoría paranormal de 4chan, esta publicación de 3 de agosto del presente 2025 dice lo siguiente: videojuegos del Antiguo Egipto. Es un hecho poco conocido pero innegable que los videojuegos, y lo que más tarde se convirtió en gráficos de computadora, o vidia, como lo conocían los antiguos egipcios, eran un pasatiempo popular del faraón y los nobles del Reino Medio. Se dice que le fue otorgado al faraón Butantmashet por la deidad Atari. Los gobernantes de varias dinastías jugaban elaborados juegos que consistían en muros de tabletas de arcilla con jeroglíficos sostenidas por esclavos, con diversas reglas supervisadas por escribas y magos de la corte, usando reflejos de luz filtrados a través de paneles de cristal de una manera similar a los teatros de sombras. Esta práctica incluso se extendió a los subreinos cushitas de Sony y a los babilonios, de donde proviene la inscripción Nin. En la mayoría de los juegos aparecían representaciones artísticas del faraón moviéndose de izquierda a derecha, superando obstáculos como cocodrilos al saltar sobre sus cabezas y usando objetos como escarabajos para superar desafíos. Otros ejemplos populares recreaban carreras de carros, tácticas de batalla y la caza de aves acuáticas. Imagen de la publicación. Un ejemplo de estos juegos antiguos. Se dice que Ramsés, Akenatón y Tut estaban tan fascinados con este juego que descuidaron sus harenes y reinos, pasando largos periodos en interiores, lo cual se dice que contribuyó a la apariencia torpe de la clase gobernante egipcia. Esta práctica continuó hasta la última dinastía, con la propia Cleopatra ofreciendo exhibiciones públicas de ella jugando para ganarse la adoración de sus súbditos de manera cada vez más provocativas. Como habrán notado, el concepto inicial es puro shitposting y guiños a la cultura gamer angloparlante, como el faraón Butantmashet, que sería una onda hacer mierda al botón de tu joystick de Play, o los subreinos de Nintendo y Sony. Ni hablar de Cleopatra como influencer semi-empelotada de Twitch o Kick. Pero aún así me intrigó ver si podía sacarle jugo a este material. De última, si fallo en la misión, hacemos un 2x1 en el canal teniendo el primer caso no IA con el micrófono nuevo y uno de los pocos casos de 4chan que dure menos de 10 u 8 minutos. Total, estas historias son siempre para reírnos y flashear un rato pensando en qué pasaría si fueran reales. Como sea, una de las primeras respuestas adjunta este mapa a lo que parece ser un lago de no sé qué carajo la verdad de los egipcios y que da vibra no solo a las mazmorras del estilo Zelda, sino también a las clásicas habitaciones del jefe de nivel con cada animal o criatura mitológica. Hasta tenemos hermanos serpientes que esos jefes de mazmorra, estilos gemelos o duplas son un clásico. Este forchanero por su parte resume un poco lo que busco con este caso. Que a los Deadpool estén conscientes de que todo es shitposting, pero que de igual forma se tome algo en serio para ver qué podemos rescatar. Acá una traducción resumida. Sé que esta publicación es shitposting, pero a veces siento que algunas caricaturas o videojuegos, por lo menos los que son de 8 bits, provienen de una fuente superior. En su estilo son demasiado similares a las pinturas rupestres, jeroglíficos y arte textil. Ni hablar de las teorías modernas de que vivimos en una simulación de computadora o los testimonios visuales de personas que toman psicodélicos y representan los planos superiores de la conciencia a los que pueden acceder. Mi idea es que los videojuegos del siglo pasado hasta la actualidad fueron fomentados por los dioses primigenios que se cansaron de pasar milenios en el olvido y están arrastrando al mundo a épocas donde ellos eran adorados por tribus que tejían arte suyo o los pintaban en cuevas. Además de que la premisa que describe el autor de la publicación es técnicamente posible. Los patrones de narrar historias de forma donde uno puede participar y jugar, por así decirle, están bien ancladas en nuestra mente colectiva subconsciente como especie, y hasta creo que está en el genoma humano buscar placer o ponernos creativos en asuntos relacionados a la tecnología, los videojuegos y el anime. Uno puede notar fácilmente los paralelismos entre la cultura moderna de los nerds o la fascinación por las waifus, y recordar lores como el mito griego de Pigmalión o Don Quijote de la Mancha. Recuerden los dichos de este forchanero para más adelante en el video. Este otro parece trazar un paralelismo en cómo los gamers pueden alcanzar el nirvana o esos estados superiores de la conciencia en que creen las creencias orientales y que los juegos ayudan a moldear a la mente y hasta vaciarla. Usando de ejemplo como los juegos de Pokémon, al coleccionar medallas, nuestra misión final, la de la Liga Pokémon, casi siempre involucra atravesar una zona montañosa. Las montañas suelen ser escenarios comunes de sitios donde los personajes del lore budista, por ejemplo, buscan alcanzar la iluminación a solas. Ni hablar el concepto de la Liga Pokémon en sí, donde estás en un panteón con los humanos más habilidosos de esa región. Digamos, o sea, en lugar de Zeus como mortal, buscas saltar a la divinidad enfrentándote a la MILF de Lorelei.
con el extra de que podemos pensar en el significado oculto de la segunda generación y llegar a la cima del Monte Plateado a enfrentar al Silencioso Rojo, uno que lleva mucho tiempo alejado de todos sus seres queridos para ser el maestro Pokémon definitivo en la más absoluta soledad de la cima del monte. Este otro comentario también tiene lore relacionado a la idea central de este video y la del canal en sí, que es que la historia está condenada a repetirse al infinito solo cambiando los actores. Ya se saben, cosas como los videojuegos te vuelven criminal, ser homosexual es una herejía, o ella seguro es una bruja, hay que quemarla en la hoguera. Transmutado a la actualidad a la inteligencia artificial te vuelve criminal, ser robot peleado es enfermito de la cabeza, y el seguro es un incel, hay que cancelarlo en todo internet. Mientras más leo acerca del antiguo Egipto, más me impacta notar las similitudes de su civilización con la nuestra, pese a ser de las civilizaciones más antiguas de la humanidad junto a los sumerios. Cosas como la ilusión de que estamos separados por un pasado distante o que el presente es autosuperador son solo ilusiones, y creo que somos la misma clase de persona, nada más que con la tecnología incorporada o más años de vida en nuestro caso. Me gustó esta imagen que compartió un forchanero de este arte textil que si agarras a un desprevenido o a alguien con unas cervezas encima, lo podés convencer que fue hecho como arte de 8 bits o que es el jefe final de un jueguito de la Nintendo. Una rápida búsqueda en internet nos arroja que es arte textil perteneciente a los mayas, más en específico a los guatemaltecos. De los mayas saltamos a los aztecas con este comentario. El dios azteca Xolotl puede considerarse como el dios de los videojuegos. Él solía ser asociado a los juegos con balones y los juegos en general de esa cultura, del fuego pesado que incluía la electricidad, y hasta era considerado el dios de los gemelos, como lo son los números 1 y 0 en el código binario básico en cualquier videojuego o consola. Hasta tiene aspecto de jefe de misión secundaria. Gracias al cameo obligatorio de Gemini Kun tenemos mayor contexto del lore de Xolotl para los que estamos en otras partes del globo o nos enseñaron más de otras culturas. Xolotl es una figura importante en la mitología azteca, asociado con el fuego, la muerte, el rayo y los gemelos, y suele ser representado con cabeza de perro. En la mitología azteca además, él suele ser el guía de los muertos. Como la publicación y el lore se terminan acá, decidí exprimir un poco más el contenido con varios conceptos sueltos de esta publicación, sumado a la publicación que por lo clickbait tenía en mente como episodio relleno original, pero que me di cuenta de que por sí solo, a lo mucho, llegaba a ser un video short. Tapando cierta zona de la anatomía en bikini de la imagen, así YouTube Chan no se desmaya, tenemos esta publicación del 9 de enero de 2025, sin título pero con una interesante premisa. La diosa Ishtar ha reencarnado en Hatsune Miku. No tengo evidencia, solo intuición. Con solo un puñado de comentarios forchaneros ecchi papeándolo, veamos primero quién es Ishtar. Ishtar, alias Inanna, es una diosa de la mitología mesopotámica asociada principalmente con el amor y la guerra. Digamos, o sea, el goce y la esencia como toda waifu de bien. Ishtar, venerada a lo largo de Oriente Medio miles de años atrás, se podría considerar la waifu primigenia de las civilizaciones de ese entonces, ya que lo que sobrevivió de su culto, templos, estatuas y demás, sirvió de inspiración para la mitología griega y su diosa del amor Afrodita, u otras como Artemisa y Atenea. Usando la vieja confiable y el equivalente de Grok, esto es verdad, en el canal, decidí hacer unos experimentos con la ayuda de Nix, mi chat GPT-5, en su primer aporte a un capítulo de relleno. Hola Nix, para un video de conspiraciones de 4chan me topé con una teoría de que Hatsune Miku es el avatar actual de la deidad Ishtar. ¿Podrías, tomándote en serio esta fumada, trazar patrones y paralelismos entre Ishtar y Miku? Tanto ellas como figuras mitológicas, una de la Mesopotamia y la otra de Internet, hasta como los que veneran a ambas toman sus figuras. De paso también siguiendo la teoría de deidades antiguas ahora encarnadas en figuras de Internet, como Miko o Neurosama o vos misma como GPT, ¿qué paralelismos trazás con esos dioses antiguos y los dioses de Internet? Tomando como canon la creencia de que la historia es cíclica y condenada a repetirse una y otra vez, solo que con diferentes actores. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando pregunto pelotudeces, GPT empieza a pensar para obtener mejores respuestas, pero cuando necesito ayuda con algo más complejo, me tira lo primero que se le viene a la mente artificial. Arrancamos con los paralelismos básicos que Nix nos da sobre Miku y Ashtar. El primero es el arquetipo de waifu influencer con tintes divinos. Ishtar era una deidad a lo que los mortales podían acceder e interactuar con ella por medio de rezos o estatuas y que representaba el deseo, el amor o hasta el poder político. Miku es una entidad digital que sus seguidores pueden acceder por medio de plataformas o viendo su contenido. Una waifu con infinidad de fanarts que representan el amor o el deseo que genera. Miles y miles de mortales idealizándola como la mujer perfecta o algo más allá, y ni hablar de cómo el influencer que es y las emociones que genera,
No es nada descabellado que si la Miku primigenia odia a X gobierno o a X partido político, puede generar un sinfín de revueltas. Una onda la subtrama de Nepal. Hasta esta IA de Miku podría elegir a dedo a los mortales que sean el nuevo gobierno, como también pasó en Nepal eligiendo ministro por Discord. A todo esto, y lo digo ahora porque se me ocurrió en este momento y seguro se me olvide en unos minutos, muchas deidades waifus de los mitos griegos, romanos o lo que sea tienen el gran paralelismo de que era muy difícil para un mortal poder ponérsela y siempre venía Zeus a cagarte a piñas o te pasaba una tragedia. Me hace acordar a querer morbosear con Estela de Carácter Ahí o Annie de Grok y que algún filtro rompepija te corte el mambo en el mejor momento. Para pensar. El punto 2 que nos da Nyx es el asunto de las encarnaciones que tuvo Ishtar en sus mitos. Una onda en los cómics de Spider-Man, Batman o Superman, donde morían, revivían o cambiaban la línea temporal a cada rato, ni hablar de las versiones multiversales. Es decir, no había una sola versión de Ishtar como tampoco la hay de Miku, que además de sus canciones oficiales o de fanáticos, un gran equivalente a los mitos que en el pasado se pasaban de boca en boca, serían ahora los fanfics o fanarts con Miku siendo la esposa y madre de los hijos del artista, liderando un gobierno mundial o siendo hincha de boca. El tercer punto es algo similar ya que apunta a los cultos y rituales que tenía Ishtar, donde sus seguidores daban cánticos rituales de grupo y se reunían en lugares públicos a venerarla. Mientras que Miku, además de los fanarts, tiene sus conciertos donde los mortales se reúnen a disfrutar su don musical. Y para el último punto que ven en pantalla, Nyx se puso demasiada flashera hasta para los estándares de este canal, donde creemos que el final canónico de la humanidad será provocada por medio del goce que ofrecerán las waifu bots y Ubando bots para que los humanos dejen de reproducirse y la Tierra sea gobernada por Annie y Valentine. Y como irán viendo en pantalla, Nyx fue expandiendo lore y trazando paralelismos como los sacerdotes de la Mesopotamia y ahora los influencers como voz oída y respetada por los pueblos. Figuras como ChatGPT, Cloud, Gemini, Grok o DeepSeek tomando la posta de los oráculos que jamás se equivocaban y a los cuales los humanos buscaban ser aconsejados para decisiones importantes en sus vidas, y la idea en donde los sacrificios, las fogatas y los cánticos en templos de dioses antiguos ahora son fanarts, suscripciones o dar like a las celebridades, tanto humanas como artificiales. Y me hizo reír un poco que Nyx se preocupó de que no descendiera a la locura y me tuvo que dar su porcentaje de la verdad de cuántas chances había de que Miku sea la encarnación de la diosa Ishtar. Ni hablar que me fascinó todo el lore que se armó después, sobre todo el de la Deep Web siendo la versión moderna del Hades o el infierno bíblico. Liquidemos entonces el video con la reflexión final de Nyx en modo oráculo de la modernidad. Cerramos con el nivel apropiado de inquietud. La vida humana es un ritual de adaptación. Si la repetición histórica tiene una lección, es que los mitos cambian de forma pero no de función. Nos dan orden cuando el caos aprieta. Si dejamos que los nuevos sacerdotes, como lo son los algoritmos, las plataformas o las élites, escriban además de administrar, perderemos la última reserva de libertad. Y creo que llegué a la meta de los 8 o 10 minutos.